Santo Tomás primero habla, claro, de la naturaleza de Dios en sí misma. Y dice que en sí misma la naturaleza de Dios tiene 5 características, que son las siguientes. O sea, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? La naturaleza de Dios tiene estas 5 características. Verán qué bonito. Simplicidad, lo acabamos de decir. En Dios no hay partes. Perfección. ¿Quién lo niega? Que en Dios es todo perfecto. Infinidad. En Dios no hay nada limitado. Todo es infinito. Inmutabilidad. Dios no se muda. Dios no está sometido a los cambios. Dios es inmutable. Y por fin, unidad. Esas son las 5 características de la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios es simple? Porque en Él no existe la composición, así como en nuestras cosas tenemos que funcionar así, una cosa unida a otra, compuesta por otra, pero en Él no existe la composición. ¿Y por qué Dios es perfecto? Precisamente porque es simple. Porque cuando una cosa no está compuesta de muchas cosas, cuando todo está unificado en ella, hay perfección. Pero esa perfección y esa bondad no la posee Dios de cualquier manera, sino en grado sumo, de modo infinito. Por eso Dios es infinito, es ilimitado, es incircunscribible. No solo en el ser, en sí mismo, sino también en el obrar, porque esa perfección de Dios se extiende a todas las cosas y a todos los lugares. Y por fin, de esa simplicidad y de esa infinitud, nace la inmutabilidad. Porque, ¿qué nos pasa a los que somos mudables? Que tenemos la capacidad, la imperfección, de pasar de la potencia en acto. Y como Dios está siempre en acto, es puro acto, pues en Él no hay mutabilidad. Y esa inmutabilidad omnímoda, ese no cambiar nunca de ninguna manera, es lo que hace que Dios sea eterno. Por tanto, de aquí sacamos, más o menos, de lo que he dicho así un poco desordenadamente, o muy resumidamente, se sacan 9 atributos de Dios, que son de los que voy a hablar rápidamente, siempre según Santo Tomás. Enumero los 9. Antes he dicho 5. Pero de esos 5 proceden otros. 9. Primero, simplicidad de Dios. Ya hemos hablado. Segundo, perfección infinita. Tercero, bondad infinita. Cuarto, belleza infinita. Quinto, infinidad. 6, inmensidad y ubicuidad. Séptimo, la inmutabilidad. 8, la eternidad. Y 9, la unicidad. Primero, vamos a ver la simplicidad de Dios. Pues es que viene del latín simplicitas. Simplicitas. ¿Y sabe de qué viene el latín simplicitas? De sineplica. ¿Y qué explica el latín? Simpliegue. Sineplica significa simpliegue. Simplicitas viene de simplica.
Cuando decimos de una persona sencilla, que la palabra en latín es simple, es que no tiene esquinas, no tiene recovecos, no tiene dobladuras, se ve el fondo, es transparente, hay llaneza, no hay altos y bajos. Mire qué bonita la raíz. Si es que cuando se sabe latín te ayuda mucho, claro. La raíz de la palabra, sine plica, sin pliegue, simplicitas. Esto es una persona simple. Bueno, pues esto es la carencia de composición o de partes. Aplicado a Dios, ¿qué significa? Que la simplicidad hace que Dios carezca en absoluto de toda composición o partes. Dios es absolutamente simple, a nivel físico, metafísico o lógico. No me puedo detener en las explicaciones teológicas porque entonces no acabamos la clase. La sustancia divina no tiene nada que ver con la sustancia del mundo, no forma composición con la sustancia del mundo. Dios es real y esencialmente distinto del mundo. De lo contrario, caemos en un panteísmo, que dice, Dios está en una piedra, Dios está en una flor. Sí, está asistiendo en el ser por esencia, presencia y potencia, pero Dios no forma parte de esa flor o de ese rayo de sol. Caeríamos en un panteísmo y no vamos a explicar las diferentes manifestaciones del panteísmo, que es muy complicado. Porque el panteísmo destruye los principios fundamentales de la razón humana y lleva a consecuencias perversas. Segundo atributo, ya digo, me he propuesto hablarlos a nivel telegráfico. Segundo atributo, la perfección infinita de Dios. Vamos a volver a la etimología, a la raíz latina. Para hablar de simplicidad, hemos ido al origen latino, simplicitas, sine plica, sin dobladuras, sin esquinas, sin pliegues. Y para hablar de perfección vamos también al latín, perficere, que significa hacer hasta el final, terminar completamente, acabar, rematar. Este es el verbo latino perficere. Y el participio de perficere, lo mismo que el participio de amar es amado, lo mismo que el participio de ver es visto, el participio de perficere es perfectum. Si perficere quiere decir hacer una cosa hasta el final, perfectum quiere decir lo que está bien acabado. ¿Y el sustantivo cuál es? El sustantivo es perfectio, que da nuestro español perfección. O sea, una cosa se dice perfecta cuando tiene todo el ser, toda la realidad que le conviene tener según su naturaleza. Por eso decimos, y está muy bien dicho, de nosotros los humanos, nadie es perfecto. Porque nadie tiene todo lo que le conviene según su naturaleza. ¿Ustedes han conocido a un superhombre, a una supermujer? El que no la da del bazo, la da del espinazo. El que no tiene un defecto físico, lo tiene moral, lo tiene mental, lo tiene psicológico, sensible. Nadie hay perfecto. Porque perfecto es lo que está totalmente redondeado. No tiene el menor defecto. Entonces, voy a saltar y con esta explicación basta para que comprendamos que Dios es el único absolutamente perfecto, porque en Él están contenidas eminentemente las perfecciones de todas las criaturas. En Dios están las perfecciones de todas las criaturas, o formal o virtualmente, o sea que podrían estarlo. Y de aquí se saca esta conclusión impresionante, fíjense ustedes. Las cosas creadas, en cierto modo,
existen más verdaderamente en Dios que en sí mismas. Dios más las criaturas todas no son más que solo Dios. Vamos a ver, lo explico porque he visto algún ceño fruncido. Contemplemos a Dios, consideremos a Dios. Y ahora decimos, a Dios le unimos todas las bellezas de la creación, todos los santos, todo lo que ha hecho Dios. Vamos a incluir incluso la Santísima Virgen, todos los ángeles, todas las criaturas, todas las obras de Dios. No añaden nada a Dios. Dios en sí mismo es absolutamente perfecto. Miren ustedes, si la Santísima Virgen le añadiese algo a Dios, Dios no sería perfecto. Ahora que Dios se emboba mirando a su madre, que se embelesa, que se recrea, que se encanta, que dice que bien me ha salido esta obra, y que Dios se alegra recibiendo el homenaje de los ángeles, la fidelidad de las almas buenas, eso coopera a la gloria extrínseca de Dios, pero a la gloria intrínseca no. A Dios, todos los coros de los ángeles, todo el cielo entero, todas las bellezas de la creación, no le añaden nada. ¿Por qué? Porque si le añadieran, no sería perfecto en sí mismo. Las criaturas son semejantes a Dios, pero a una distancia infinita. Y analógicamente, todo esto, como digo, es para dar una clase, sobre cada afirmación que estoy haciendo, para dar una clase, pero no la damos. Seguimos adelante. Tercer atributo de Dios. Hemos visto la simplicidad de Dios y la perfección de Dios. Vamos a ver la bondad infinita de Dios. Primero vamos a ver la noción, el concepto de bien y de bondad. Miren, el bien se identifica con el ser. Si no hay ser, no hay bien. Y el bien es esa cualidad del ser que lo hace grato y apetecible. O sea, el bien es lo que todos quieren, lo que todos apetecen. Decía Aristóteles, al que cita constantemente Santo Tomás de Aquino. Siempre dice, el filósofo era Aristóteles. Y cuando dice Tulio, como dice Tulio es Cicerón, porque los romanos, saben ustedes que tenían siempre tres nombres, Lucio, Anneo, Séneca. Séneca era el tercero, se les solía citar por el tercero, Lucio, Anneo, Séneca. Eran los nombres de los padres de las familias. Como nosotros tenemos tres nombres, el nombre y los apellidos. Y entonces el otro era Marco Tulio Cicerón. Y en vez de citarlo por el tercero, Santo Tomás le cita por el segundo, Tulio. Y a Aristóteles le cita por el filósofo. Bueno, pues el filósofo Aristóteles dice que el bien es lo que todos apetecen. Lo que todos apetecen. Hay diferentes clases de bienes, por razón del objeto en que recaen, por razón de la verdad, por razón del fin. Pero vamos a Dios. Dios es infinitamente bueno, con bondad ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? Con la bondad de su ser. No con una bondad moral porque obra bien, sino porque es bueno. Haga lo que haga, antes de obrar, es bueno. Con bondad esencial, absoluta, y además con bondad moral o de santidad, y con bondad bienhechora o de beneficencia. Vamos a explicarlo. Dios es infinitamente bueno con bondad ontológica, esencial o absoluta. Recuerden ustedes el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino solo Dios. Dios es el sumo bien en absoluto. Además de ser bueno en sí mismo, en su ser,
es infinitamente bueno con bondad moral, o sea que es infinitamente santo. Y además es infinitamente bueno con bondad bienhechora o de beneficencia. ¿Por qué? Porque esa bondad y esa santidad no se quedan encerradas en él, sino que, como se dice en filosofía, bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo, el bien se derrama. Por eso decía el santo cura de Ars, miren qué bonito, que los santos tienen el corazón líquido, porque es lo contrario de un corazón duro. Cuando se dice, ¿qué corazón tan duro tiene esa persona? Porque no se derrama el corazón. Pero si el corazón es líquido, el líquido no hay quien lo contenga, porque el bien se derrama. Pues eso le pasa a Dios, que se sale. Miren, cuando una persona está muy simpática, o está muy ocurrente, o está muy sabia, o muy, en fin, que hace muy bien lo que está haciendo, se suele decir, fulanito está que se sale, que se sale. Bueno, pues Dios se sale constantemente, está que se sale de sí mismo. Pues esa es la bondad de Dios, bondad de beneficencia porque se sale para darse a nosotros. Y Dios es la causa ejemplar, eficiente y final de toda la bondad de las criaturas. Si alguien es bueno, si algo es bueno, si hay bondad en el mundo, es porque allí está Dios. Bueno, ya van 3 atributos. Simplicidad, sineplica. Perfección, perficere. Bondad, lo que todos apetecen. 4, belleza infinita. Dice Santa Teresa en una poesía, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. ¿Qué es hermosura? ¿Qué es belleza? Aquello cuya vista agrada y deleita. Y según Santo Tomás, para que algo sea bello, se requieren 3 condiciones. Esto lo explica preciosamente San Juan de Ávila en los últimos capítulos de la Audifilia, explicando cómo Jesucristo es más bello que toda la creación. Se requieren 3 condiciones para que algo sea bello. Lo van a entender ustedes enseguida. Primero, integridad o perfección, o sea, que esté completo, que sea entero. Integridad significa íntegro, entero, que esté completo. Si le falta algo ya no es bello. Segundo, proporción y armonía, que esté proporcionado. Usted cuando pone las flores en el altar, no pone un floripondio que sea el triple de grande que el sacerdote, no pone unos manteles que caigan por un lado 3 metros y por el otro 3 centímetros, pone proporcionado, que haya armonía, si no, no hay belleza. Y tercera condición, claridad, o sea, cierto resplandor del objeto que cautiva al que lo contempla. Claridad, esto también les ha pasado a ustedes. Ay, no ponga eso ahí, que es muy oscuro, que no da luz, que no da alegría, que no da... Hombre, que te llame un poco la atención, si no, no. Bueno, pues esas 3 condiciones tiene que tener lo bello: integridad, proporción y claridad. Según esto, Dios es el infinitamente bello, porque Dios es el totalmente íntegro, no le falta nada, perfecto. Dios es el totalmente proporcionado, es el sumo equilibrio, la absoluta armonía. Y Dios es clarísimo, Dios es luminosísimo, Dios es refulgentísimo. Por eso Dios es más bello que todas las bellezas. Quinto atributo, infinidad de Dios. ¿Qué es infinito? Lo que no tiene término ni límites. Por tanto, Dios es infinito, con infinitud actual y absoluta. Y no me detengo. Atributo 6. Inmensidad y ubicuidad de Dios. Cuidado que no significa exactamente lo mismo estas 2 palabras, ¿sí? Porque inmensidad
significa que Dios es capaz de existir en todas las cosas y en todos los lugares. Y ubicuidad significa que existe. Cuando decimos de algo que es inmenso, es que podría llenarlo todo, pero no lo llena. Pero Dios, además de ser capaz, lo llena todo con su ubicuidad. Dios es inmenso y Dios está íntimamente presente en todas las cosas y lugares por esencia, presencia y potencia. Y aquí está la ubicuidad de Dios. ¿Qué significa por esencia? Que Dios está dándole el ser a todo. Que Dios está en un alma en gracia. Bueno, ahí está de otra manera. Digamos, Dios está en una persona, en un ser viviente, una persona humana, aunque no esté en gracia, y Dios está en una flor, y Dios está en una catarata, y Dios está en un pajarillo, y Dios está en una piedra, y Dios está en un pecador, y Dios está en el demonio. Porque si Dios no estuviera en el demonio no existiría. Está dándole el ser. Para que algo tenga ser, tiene que estar Dios, porque Dios es el único ser subsistente en sí mismo. Todos los demás necesitan tomar el ser de Dios, incluso el demonio. Por tanto, primero, presencia por esencia. O sea, ubicuidad por esencia. Ubicuidad por presencia. No solamente es que Dios le esté dando el ser a un niño, a una flor, a una piedra o al demonio, sino que está presente a sus ojos ese ser. Todo está a la vista de Dios, nada se esconde de Dios. Y por último, ubicuidad por potencia. No solamente es que Dios le dé el ser y lo vea, sino que lo gobierna, que está sometido a su dominio. Ubicuidad por potencia. Lo mismo un niño que un pájaro, que una flor, que el demonio o que una piedra. Dios está presente en todos los lugares de esta manera, en todas las cosas, en todos los lugares, en todas partes, por esencia, presencia y potencia. De aquí se derivan para la vida espiritual unas consecuencias maravillosas, pero no me detengo en ellas. Séptima característica, séptimo atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios. O sea, lo opuesto a todo cambio o mutación. Dios no se muda. Ni experimenta una mutación metafísica en su ser, ni física ni moral, pero eso nos lo saltamos. Dios no sufre por eso, porque el sufrimiento es un cambio. Todas las criaturas son mudables, todas cambiamos, sufrimos. Solamente al cabo de un minuto estamos sufriendo en nuestro cuerpo, en nuestras células, en todo, 1000 cambios. Y en nuestro carácter, a lo mejor en el mismo minuto. Y en nuestra vida, lo que nos pasa, todo es mudable. Dios no se muda. Octavo atributo, eternidad de Dios, pues es consecuencia de su inmutabilidad. Hablar de la eternidad es muy complicado y sería muy largo. Pero miren, voy a decir una afirmación muy interesante y muy profunda, que a lo mejor tuercen también el gesto al principio, pero luego la entienden. Dios es eterno, se suele decir, ¿no? Dios es eterno, y está bien dicho, pero estaría mejor dicho, Dios es su propia eternidad. Porque más que decir Dios es eterno, habría que decir la eternidad es Dios. Dios es su propia eternidad. ¿Por qué? Porque la eternidad es propia y exclusiva de Dios. Nadie tiene eternidad más que Dios. Noveno atributo y último, y terminamos. La unicidad de Dios. Miren, no es lo mismo unidad que unicidad. Porque unidad la tiene usted y la tengo yo.
pero unicidad no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tiene usted unidad? Verán qué fácil. Usted es una, pero no es única. O sea, Sor María es una sola persona, pero no es la única de las personas. Son dos cosas distintas. Yo soy único, pero no soy uno. Hay más. O sea, la unicidad quiere decir no solo ser alguien individual o singular, sino que dentro de mi naturaleza o especie no existe nadie más que yo. Y eso no lo tiene nadie, nada más que Dios. Dios es uno en sí mismo, o sea, en su propia esencia. Esto es fácil de comprender, porque es infinitamente simple. Pero además Dios es único, o sea, no existe más que un solo Dios. Contra esto se alzan los errores filosóficos del politeísmo, lo que creen en muchos dioses, del dualismo, que creen en dos dioses. En fin, nosotros sabemos que Dios es único. Bueno, pues con esto, por la misericordia de Dios, que es uno de sus atributos, que lo hemos hablado, le hemos llamado bondad, porque de estos 9 que hemos dicho se derivan muchos otros más, que hay más maneras de nombrarlos. Pero nosotros, siguiendo a Santo Tomás, hemos enumerado, aunque luego Santo Tomás habla más, hemos enumerado estos 9. Y recapitulo. Primero hemos hablado de la esencia de Dios, que se divide en esencia metafísica y física. ¿Cuál es la esencia metafísica? Su ser. ¿Cuál es su esencia física? Sus perfecciones, que se derivan de su ser. ¿Cuáles son estas perfecciones? Y entonces hemos hablado de 9. Simplicidad, perfección, bondad, belleza, infinidad, inmensidad y ubicuidad, que son la misma pero no son la misma, inmutabilidad, eternidad y unicidad.